Saludos jóvenes estudiantes de la Unidad Curricular Bioquímica, le habla su profesor Osman Brelio. Un placer saludarle por este espacio. El día de hoy quiero seguir contribuyendo a la generación de conocimiento en base al metabolismo de los carbohidratos. El capítulo tiene el particular de la glucólisis. Entonces, en las células, esta se encuentra en un estado incesante de actividades. Para el mantenimiento de su vida, cada célula debe depender de reacciones bioquímicas complejas y bien coordinadas. En los animales, esta cantidad de carbohidratos almacenados con forma de glucógeno es limitada, pero juega un papel muy importante en la producción rápida de energía. Y el metabolismo de estas moléculas, junto con el de los lípidos, aminoácidos y proteínas, constituye la columna vertebral de la bioquímica. Este metabolismo intermedio se divide convenientemente en dos fases: una anaeróbica y ciertos procesos aeróbicos. Debido a que el monosacárido glucosa es una fuente importante destacada, haremos énfasis en su síntesis, degradación y almacenamiento. Desde el punto de vista biomédico, casi todos los tejidos tienen al menos cierto requerimiento de glucosa. La glucólisis, que es la principal vía para el metabolismo de la glucosa, ocurre en el citosol de todas las células. Esta puede funcionar de manera aerobia o anaeróbica. Los eritrocitos, por ejemplo, que carecen de mitocondria, dependen por completo de glucosa como combustible en su fase anaeróbica. Las enfermedades en las cuales hay deficiencia de las enzimas de la glucólisis se observa anemia hemolítica, o si el defecto afecta al músculo estriado, ocurre fatiga. En las células cancerosas, que la glucólisis procede de un índice alto, forma grandes cantidades de piruvato hacia lactato. Esto produce un ambiente hasta cierto punto ácido en el tumor. Esta acidosis láctica se produce por varias causas, entre ellas la actividad alterada de la piruvato deshidrogenasa y especialmente la deficiencia de la vitamina tiamina. Este metabolismo, junto con las proteínas y lípidos, son la columna vertebral del estudio de la bioquímica. Dependiendo de los requerimientos metabólicos de la célula, la glucosa puede ser utilizada para sintetizar otros monosacáridos como fructosa, galactosa y la pentosa ribosa y desoxirribosa, constituyentes de los ácidos nucleicos. También esta puede ser sintetizada hacia ácidos grasos, constituyentes de los lípidos, y determinados aminoácidos para la síntesis de los propios aminoácidos o de proteínas. Ese es un ejemplo, este metabolismo intermedio es un buen ejemplo de una ruta anfibólica que combina dos procesos anabólicos y catabólicos. Bien, esta glucosa, que proviene mayoritariamente de la administración vía alimentación, debería mantenerse en un rango sérico entre 60 y 100 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Los procesos metabólicos de este proceso o rutas que ocurren en este metabolismo intermedio son la glucólisis, que es un proceso por el cual la energía contenida en la molécula glucosa es aprovechada para producir dos moléculas de piruvato. La glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno como forma de almacenamiento de la glucosa. Tenemos también la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores distintos a los hidratos de carbono. Y también no debemos de mencionar la glucogenólisis y la vía de las pentosafosfatos. La glucogenólisis es la degradación del glucógeno, el polisacárido de almacenamiento de la glucosa, y la vía de las pentosafosfatos, que también oxida glucosa, pero el producto es nicotidamina adenina dinucleótido fosfato reducido como agente reductor celular importante, y ribosa 5-fosfato, constituyente de los ácidos nucleicos. Bien, entonces esta ruta es conocida como la ruta de Embed-Meyerhoff-Partners por sus investigadores, y mejor conocida como glucólisis o glicólisis, que su palabra desde el punto de vista etimológico deriva del griego glikis, dulce, y lisis, destrucción. Son una serie de 10 reacciones donde se exosa la glucosa, es degradada a 2 moléculas de piruvato, el cetoácido. Para esto se requiere en una primera
etapa, vamos a decirlo así, la inversión de dos moléculas del nucleótido de adenosina difosfato, dos pirofosfatos y el cofactor nicotinamina del dinucleótido para producir dos piruvatos, reitero, y producir ATP o el nucleótido de adenosina trifosfato y los factores reducidos. Esquemáticamente hablando, podemos decir entonces que esa glucosa proveniente de la dieta o de su forma de almacenamiento, que es el polisacárido glucógeno, es degradado en una etapa hacia un metabolito intermedio que son dos triosas, que su meta final es la producción del cetoácido piruvato, que este tiene dos destinos en condiciones aeróbicas hacia el ciclo de Krebs, oxidado completamente hacia el piruvato por forma de acetil-CoA hacia dióxido de carbono y agua, y a la otra forma que es la anaeróbica, que es la producción de lactato, sobre todo en la musculatura estriada, donde se regenera el nicotinamida del dinucleótido que se reduce en el proceso de la glucólisis, se regenera para ser utilizado en el mismo proceso o a través de la cadena de transporte de electrones. Bien, entonces este metabolismo de carbohidratos que ocurre en el citoplasma celular es la única fuente metabólica en el caso de los eritrocitos, el cerebro, el espermatozoide y la médula renal. Es la vía principal para el metabolismo de la glucosa y otros monosacáridos como la fructosa, galactosa y otros derivados de la dieta, y funciona en condiciones anaeróbicas. Es conveniente, dividirla en dos etapas, organizándola esa serie de 10 reacciones en dos etapas o fases. La primera fase, que es una fase preparatoria donde ocurre dos fosforilizaciones, dos isomerizaciones y una escisión de esa hexosa en dos triosas. Y la fase 2 es conocida como la fase retributiva, donde se produce las 4 moléculas de ATP de manera bruta y 2 nicotinamida de dinucleótido reducido a la meta que es final, que es la producción de 2 moléculas de piruvato. La primera reacción, vamos a estudiar reacción por reacción de la glucólisis. La primera reacción procede con la fosforilización de la glucosa. Esto tiene un sentido que es impedir el transporte de la glucosa fuera de la célula y está catalizada por un grupo de enzimas, en específico para esta reacción una exoquinasa. Ellas son 4, pero estas, al igual que las otras, tienen una alta afinidad por la glucosa y otros monosacáridos. Esta procede de manera irreversible, puesto que la enzima está inhibida por el producto de la reacción que cataliza, y la molécula de adenosina 5-trifosfato es simplemente un donador de grupos fosforilo en esta etapa, es decir, ocurre la primera fosforilización. Es importante mencionar que dentro de ese grupo de enzimas exoquinasa existe una que es la exoquinasa D o glucoquinasa, que es especial en el hígado, que permite el almacenamiento para esta enzima en el hígado, permite el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Esta tiene la misma capacidad catalítica de la exoquinasa que estamos viendo, pero tiene esa condición genética distinta que le permite entonces desviar el glucógeno a la forma de almacenamiento. La reacción 2 procede con una isomerización de la aldosa hacia cetosa. Recordemos que las isomerizaciones de aldosas y cetosas tienen un intermediario que es un intermediario enediol. La reacción es fácilmente reversible debido a su equilibrio estequiométrico y que procede con suficiente de manera expedita, catalizada por la enzima fosfoglucosa isomerasa. Y esta reacción es una preparación para la fosforilización del carbono 1 de la fructosa que se forma en la etapa. Es importante hacer el inciso de que todas las moléculas que vamos a ver partiendo de la primera fosforilización de la glucosa están fosforiladas. Esto es debido a lo mismo, al mismo motivo, a la misma razón que vimos en la reacción 1, que es impedir la difusión de estas moléculas hacia el exterior del citoplasma o al exterior de la célula. La reacción 3 procede con la segunda fosforilización de ese carbono 1 que veníamos mencionando por una enzima especialísima que es la fosfofructosa quinasa 1. Esta cataliza la refosforilización, en este caso de la fructosa, pero ellas tienen una capacidad especial que, dependiendo
a la situación, las condiciones enzimáticas pueden ser fosforilasas, como en este caso, es decir, quinasas, o pueden comportarse a su vez también como fosfatasas. Entonces el producto de la reacción, que es irreversible, puesto que esta reacción no está equilibrada, procede con la producción de fructosa 1,6-bifosfato. Y se invierte o ocurre la segunda fosforilización, donde el adenosina trifosfato dona el segundo grupo fosfato. Hasta aquí, todavía en esta reacción parece la etapa preparatoria, pero recuerde que tenemos que alcanzar la reacción 5 para completar esa organización que vimos de la división de la ruta de la oxidación de la glucosa. Entonces la reacción 4 es la escisión aldólica, es donde la hexosa se cinde, se divide en dos moléculas, que en este caso es una escisión aldólica, de ahí el nombre de la enzima aldolasa, que produce en la escisión dihidroxiacetona fosfato y glicaldehído 3-fosfato. Es importante mencionar que la mayoría, en el caso de las condensaciones aldólicas, se producen aldehídos, pero en este caso se produce una cetosa, que es la dihidroxiacetona fosfato, y un aldehído, que es el glicerol 3-fosfato. Fíjense que los átomos de carbono que constituían a la cetosa fructosa aparecen en las triosas, cada uno con el respectivo compuesto fosforilado que impide la difusión hacia el exterior de la célula. La reacción es fácilmente reversible, está equilibrada y que puede ser, con la catálisis de la enzima aldolasa, producir fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, hasta esta reacción, que es la 5, es la fase preparatoria. ¿Qué pasa aquí? En la reacción 5 tenemos que tener claro que el sustrato de las enzimas de las reacciones subsiguientes y de la glucólisis como tal es la triosa glicaldehído 3-fosfato, no la dihidroxiacetona fosfato. Por esta debe ser reconvertida por una isomerización hacia glicaldehído 3-fosfato. La enzima que cataliza esta reacción es la enzima triosa fosfato isomerasa. El glicaldehído 3-fosfato es el que tiene un potencial bajo de transferencia del grupo fosforilo, lo que la hace un candidato para la primera fosforilización a nivel de sustrato o la generación o síntesis de la molécula de ATP. Entonces, revisando, concluimos hasta la reacción 5, la isomerización de esa triosa de hidroxiacetona glicaldehído 3-fosfato, se forman dos glicaldehído 3-fosfato. Hasta esta etapa, la glucosa se ha dividido en dos moléculas y se va a oxidar esas dos moléculas producto de la escisión de la glucosa. Son dos moléculas que se van a metabolizar en la siguiente etapa, que es la fase retributiva, que comienza con la reacción 5, que es una oxidación de este glicaldehído 3-fosfato y una fosforilización del mismo. Este producto, que es el glicaldehído 1,3-bifosfato, contiene un enlace de energía elevado y tiene como aceptor electrónico, puesto que la reacción es de óxido-reducción, es la nicotinamina de nucleótidos, que es la que se produce. Es decir, se están produciendo ya en esta reacción dos nicotinaminas de dinucleótido reducido y dos glicaldehído 1,3-bifosfato. La enzima que cataliza la reacción es la glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa. La reacción es fácilmente reversible. La reacción 7 procede con la transferencia o la fosforilización, la primera fosforilización, a nivel de sustrato, la generación de la molécula ATP, donde la fosfoglicerato quinasa cataliza la reacción, donde uno de los grupos fosfato, el que está ubicado en el carbono 1 del glicerato 1,3-bifosfato, es transferido a la molécula de adenosina difosfato para obtener ATP. Ocurre la primera producción de una molécula de ATP. Como son dos moléculas que se están metabolizando bajo esta reacción, entonces hasta esta etapa se han producido dos moléculas de ATP, ya que se invirtieron dos en el principio de las fosforilizaciones que ocurrieron en la reacción 1 y en la subsiguiente reacción de fosforilización. Ya hasta esta etapa se puede decir que la inversión ha sido subsanada,
a esta etapa porque se invirtieron dos y se han producido dos. Cualquier reacción que genere o produzca una molécula de ATP posterior a esta es el rendimiento de esa inversión. Entonces este compuesto, que es el glicerato 3-fosfato, es el que se prepara para la siguiente reacción, donde va a ocurrir una serie de cambios de esta molécula para ocurrir la segunda fosforilización y la oxidación de esta glucosa. Entonces la reacción 8 procede mediante una enzima que es la fosfoglicerato mutasa, que transfiere la propia enzima porta un grupo fosfato y que transfiere al fosfoglicerato 3-fosfato. Este compuesto fosforilizado se va a crear un intermediario que es el fosfoglicerato 2,3-bifosfato, un proceso que se llama adición y eliminación, puesto que la propia enzima es la que aporta el grupo fosfato y lo recibe posteriormente para formar una molécula que es la glicerato 2-fosfato. Está catalizada por la enzima que ya les mencioné y está preparando al compuesto para una molécula mucho más que tenga la capacidad de transferir más fácilmente el grupo fosforilo. La reacción 9 es la deshidratación de ese glicerato 2-fosfato mediante una enzima que se le denomina enolasa, y el producto de la reacción es fosfoenol piruvato, que es un organofosfato que tiene un potencial de transferencia de grupo fosforilo mayor que el glicerato 2-fosfato. Es un organofosfato de alta transferencia de energía. La reacción es fácilmente reversible porque está bastante equilibrada. Es una reacción de deshidratación. Y la última reacción de la glucólisis es la síntesis de piruvato por una enzima que se llama la piruvato quinasa, donde se forman dos moléculas ATP. Ocurre la segunda fosforilización a nivel de sustrato o la producción de dos moléculas de ATP. El producto, que es piruvato, tiene una forma enol menos estable y que por tautomerización mediante una estabilización de la misma reacción por tautomerización forma piruvato en forma ceto, que es la forma más estable. Simplemente ocurre una hidratación de esa forma enol para obtener la forma ceto más estable. Entonces a la reacción 10 es donde se produce de manera neta los 2 moles de ATP. Entonces la fase retributiva ya sabemos por qué se llama así, puesto que restituye la inversión de los ATP y se produce 2 moléculas de manera neta de ATP y 2 nicotinamina adenina-nucleótido, y la glucosa se ha escindido o se ha disminuido hacia 2 moléculas de piruvato. ¿Cuál es el destino de esta molécula de piruvato? Dependiendo de las condiciones, bien sea aeróbicas o anaeróbicas, esta puede tener, desde el punto de vista de la alternativa aeróbica, hacia el ciclo de los ácidos cítricos y el transporte de electrones para ser oxidado completamente hacia dióxido de carbono y la molécula de óxido hidruro, y los cofactores hasta la cadena de transporte de electrones resultado de este proceso del ciclo de Krebs. Y la forma anaeróbica es la fermentación homoláctica, donde se genera sobre todo en la musculatura estriada lactato. Este tiene también como particularidad la regeneración de la nicotinamina adenina-nucleótido reducida, que se regenera para proseguir con la glucólisis a un nivel más bajo y ser utilizado de nuevo en la glucólisis. Podemos mencionar la importancia entonces de la forma aeróbica, la catálisis de la enzima piruvato deshidrogenasa. Aquí vemos entonces la regeneración de ese nicotinamina adenina-nucleótido que se utiliza en la reacción 6 de la glucólisis para entonces generar otra vez otro nicotinamina adenina-nucleótido reducido en esa reacción de óxido-reducción. Y el lactato, que es la fermentación homoláctica, que ya les dije que pertenece a las células musculares. Ocurre mucho en las células musculares. Bien, entonces debemos hablar de la regulación alostérica de este proceso catabólico de la glucosa, que es principalmente en 3 etapas, que son precisamente las reacciones irreversibles o no equilibradas de esta ruta catabólica, que es la que está catalizada por las enzimas hexoquinasa, fosfofructosa quinasa 1 y la piruvato quinasa 1, que tienen unos efectores electrónicos
unos efectores alostéricos que son indicadores, estas moléculas, del índice alto o bajo de generación de energía celular. Por ejemplo, la hexoquinasa, que no tiene activador, pero sí tiene un inhibidor, que es la glucosa 6-fosfato, su producto, y la molécula de ATP, es decir, está inhibido cuando existe índice alto de generación de energía celular. La fosfofructosa quinasa, que sí tiene un activador, que es la fructosa 2,6-bifosfato, y AMP, indicador, señal de que está ocurriendo un índice bajo de generación de energía. Y fíjese que está inhibida por citrato, el metabolito del ciclo de Krebs, y ATP, que son índices altos de producción de energía. La piruvato quinasa es la misma situación, tiene unos activadores y unos inhibidores, indicadores de esta condición energética celular. Fíjense, en el sentido de la generación o de la oxidación de la glucosa hacia piruvato, las reacciones irreversibles o que no están equilibradas son paradas del proceso de la ruta, donde tienen sus activadores, que ya les mencioné, y sus inhibidores, sin olvidar el coeficiente hormonal insulina-glucagón, que en este caso la insulina tiene la influencia mediante unos procesos muy parecidos a los procesos de cascada, que es la activación del proceso de la ruta metabólica en el caso de la glucólisis, y el glucagón inhibe esta ruta. Entonces esta ruta glucolítica busca la transformación de la degradación del esqueleto carbonado de la glucosa hacia piruvato y la fosforilización a partir de sustratos, es decir, la generación de moléculas ATP. Y por último, no menos importante, la transferencia del hidrógeno para formar nicotinamida adenina-dinucleótido reducido. Aquí vemos entonces la formación de cada mol de ATP por cada mol de glucosa. Dependiendo de la vía glucolítica genera de manera neta 7 moles de ATP, puesto que en la generación de las reacciones catalizadas por el glisaldehído 3-fosfato hidrogenasa, la fosfoglicerato quinasa, la piruvato quinasa, se generan 9, de manera bruta, 9 moles de ATP, y que tenemos que descontarle los 2 de las fosforilizaciones de la glucosa y la refosforilización de la fructosa 6-fosfato. Y puesto que el destino del piruvato son en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, en la ruta del ácido cítrico del ciclo de Krebs, aparte de la transformación del piruvato mediante la piruvato deshidrogenasa, que genera la nicotinamida adenina-dinucleótido, el cofactor reducido, también en la etapa del ciclo del ácido cítrico se generan unos cofactores reducidos que son utilizados en la cadena de transporte de electrones, y por supuesto la fosforilización oxidativa, produciendo de manera neta 25 moles de ATP. Entonces en total, en condiciones aeróbicas se producen 32 moles y en condiciones anaeróbicas solo 2 moles de ATP. Continuamos en la parte 2 del metabolismo de carbohidratos.